Estimadísimos vecinos, vecinos del mundo, nosotros iniciamos aquí una instancia de reflexión que tiene la expectativa de salir en vivo 2 o 3 veces por semana y de muy pocos minutos, pero tratando de pensar juntos algunos temas que tienen que ver con cada uno de nosotros en relación con el mundo que nos rodea. Yo sé que para la gran mayoría hay temas que parecen que son ajenos a sí mismo. Es decir, eh, cuando uno está peleando para tener un buen plato de comida en su casa, para tener una vivienda digna, cuando está procurando que sus hijos estudien, cuando está procurando de que efectivamente tenga momentos de felicidad, de alegría, de pronto hay temas que le parece que no tienen que ver con su vida. Por ejemplo, el tema de las noticias. Muchos sienten que las noticias son acontecimientos que le ocurren a otros y que por tanto a él no lo toca. Que las noticias nunca son y tienen que ver con su persona. Tienen que ver con barrios que él conoce por el mismo informativo. O casualidad que nombran el barrio de él, entonces dice, mira, ocurrió tal cosa en tal lado. Es que ¿dónde será? ¿Será en la casa de fulano o será en la casa de Mengano? ¿Será el vecino aquel que nadie conocía? Bueno, porque inclusive muchas veces ni conocemos a quienes viven a una cuadra de nosotros. Entonces nos enteramos, sí, por el informativo, pero de un vecino que no es nuestro vecino, es una persona que vive ahí, porque muchas veces el hecho de vivir en un lugar no quiere decir que nosotros estemos insertos en el mundo social de la gente que vive ahí. Más, puede suceder de que cada uno de vecinos que están a media cuadra de distancia, su ámbito social no tenga nada que ver con el lugar que vive. De pronto no conoce a los vecinos de puerta, pero sí conoce y mantiene y tiene muy buena relación con 10 o 15 personas que viven a 30 kilómetros de él, porque son compañeros de trabajo, o porque son familiares, o por lo que fuere. Pero no necesariamente tienen relaciones. Por tanto, las noticias siempre nos parecen ajenas. Y cuando nosotros somos noticias, lamentablemente tampoco vemos el noticiero, porque seguramente estamos preocupados por otras cosas, ¿no? Si se nos incendió nuestra casa, el problema no es ver qué dice el noticiero sobre el incendio, sino es ver cómo resolvemos aquellas cosas que nos faltan, cómo resolvemos aquellos acontecimientos que nos han afectado, si nos robaron, cualquier cosa. Por eso, como eso no ocurre todos los días, el noticiero es eso. Algo
que le pasa a otros. Y por tanto, no reflexionamos mucho sobre la forma que nos dan la noticia. Siempre pensamos que lo que nos están diciendo es verdad, como que hay un código de ética en los medios de comunicación que es decir la verdad. Y eso muchos lo tenemos como ancestral, como que es así, como que es parte de la cultura que estamos construyendo todos los días desde hace muchos años en nuestra vida. Y bueno, y yo lo que quiero decir que lamentablemente no es cierto que todo lo que nos dicen por los medios de comunicación sea verdad, o por lo menos que son verdades a medias muchas veces, que ocultan la verdadera verdad. Porque nos cuentan, nos relatan lo que les sirve a quien detentan el poder de poder determinar qué noticias van y qué noticias no van. Eh, yo los invito para mostrar de que efectivamente hay que empezar a desconfiar de los medios, que ustedes hagan un ejercicio. Vean, si pueden, dos o tres noticieros de los canales más importantes que tengan en su país y comparen qué noticias se dan en cada uno de ellos. Y van a ver que curiosamente, en todos los noticieros se repiten el 90% de las mismas noticias. Que no hay noticias diversas, que lo darán un poquito antes o un poco después. Inclusive más. Ustedes verán que cuando están viendo un noticiero y viene la tanda de noticias, usted quiere pasar a otro noticiero y va a encontrar también tanda. Y, y aparentemente las empresas de comunicaciones, esos canales de televisión o de radio, son canales que compiten, que se preocupan por tener más escuchas unos que otros, que viven de la propaganda que pasan entre noticia y noticia. ¿Y cómo es eso? ¿Es posible que los noticieros, que la gente que salga a buscar las noticias, siempre encuentre las mismas? En todos los canales, en todos los medios, es la misma noticia, dada de una forma o de otra, pero la misma noticia. Ya eso da para desconfiar. Porque si cualquiera de nosotros saliera a buscar noticias en el barrio, por ejemplo, seguramente salimos 10 personas y cada uno encuentra de pronto hasta 10 noticias distintas. De casualidad no coincide una. Sin embargo, no. Sin embargo, en poblaciones de millones de personas se repiten las mismas noticias. Y lo peor es que con el mismo sesgo. Y, y eso tiene que empezar a preocuparnos. ¿Por qué? Porque nosotros sin querer, o a veces queriendo, porque es de lo que hablamos,
¿verdad? Nosotros nos encontramos en la calle, en el ómnibus con otras personas, ¿y de qué hablamos? Del clima, que está lindo, que está feo el día, que esto, que va a llover, que no va a llover, que está húmedo, que está frío, que está caliente. Pero, ¿y después de qué hablamos? De lo que ocurrió, de lo que nos contó el informativo. Ah, ¿viste lo que ocurrió en tal lugar con tal? Entonces nosotros somos transmisores de esas noticias que consumimos y las vamos a dar y explicar y transmitir con el mismo sesgo que ellos nos los transmitieron a nosotros. Por ejemplo, si alguien nos dice que, para poner un ejemplo, que en el fútbol jugaron un cuadro contra otro y ganó uno de ellos, nosotros aceptamos que ganó uno de ellos. Bueno, si nos cuentan que de un país tiraron tantos misiles y mataron a tantas personas, y nosotros les contamos que tiraron tantos misiles y que mataron a tantas personas. Y si les tiraron a determinado país 200 misiles y mataron una persona, nosotros decimos que les tiraron 200 misiles y mataron una persona. Y hay cosas que tendríamos que pensarlo, que hay cosas que tienen que ser mentira, porque la verdad, yo no creo que en ningún país tiren sobre otro 200 misiles, que cada misil vale $200.000 y maten a una persona. Con un matagato matan a una persona. No necesitan. Necesitan tener 1.000 pesos para comprar un revólver para matar a una persona. Quiere decir que hay algo que mienten. En ninguna ciudad que se ven los edificios que están destruidos y dice que no murió nadie. Ahora, cuando esos edificios se caen porque hay un terremoto, ahí mueren como 5.000 personas y hay desaparecidas otras tantas. Pero si son de países en guerra, no. No hay nadie que pierda soldados, ni personas, ni nada. Entonces, pregunto, ¿no es para desconfiar que nos mientan así? Nosotros merecemos de que nos digan solo una parte de la verdad. Porque además, ¿por qué nos dicen solo una parte? ¿Que es para beneficiarnos a nosotros? ¿O porque quieren que nosotros pensemos de determinada manera? Bueno, sobre esto sí, sobre esto vamos a hablar.